Estamos en comunicación en este momento con Cristian Castillo, que es diputado nacional por el PTS en el Frente de Izquierda, también es sociólogo y docente universitario de la UBA y también de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Qué tal? Buen día, Chipi. Acá Robertina y Clara te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buen día. Bueno, gracias por atendernos. En principio, hablábamos hace un ratito de este comunicado que lanzaron desde el PTS. ¿Qué balance hacen? ¿Qué nos podés contar? Bueno, estamos todo en condicional, ¿no? Porque lo que tenemos son los trascendidos periodísticos y si uno quiere una incitación muy fuerte a fallar en un determinado sentido hacia la Corte, y ese sentido es la confirmación de la condena que tiene Cristina Fernández de Kirchner por el caso de vialidad, 6 años de prisión, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, que implicaría de darse una proscripción política, o sea, no podría presentarse en lo inmediato para el cargo a diputada de la provincia por la tercera sección a la que ya se postuló, y a nuestro entender una injerencia brutal de la Corte Suprema en el sentido de decidir quién puede ser candidato y quién no puede ser candidato, ¿no? Uh-huh. Por eso nuestro rechazo a esta posición en una causa que tiene múltiples irregularidades, con jueces claramente parciales, amigos de Macri. Siempre hacemos el chiste de que a Macri no le gustaría que lo juzgue un juez que había ido a tomar café un rato antes al Instituto Patria. Bueno, en el caso Vialidad, jueces que iban a jugar al tenis con Macri a la residencia de Olivos cuando este era presidente, son los mismos que estaban en el juicio. Entonces hay una parcialidad evidente, independientemente de que la corrupción en el gobierno de Cristina en la obra pública ni ella misma la niega, pero las responsabilidades penales respecto de esto es otra cuestión. Uh-huh. Así que bueno, en nuestro caso, que somos opositores políticos por izquierda, lo hemos sido cuando Cristina fue presidenta o vicepresidenta, esto no quita que defendamos su derecho a ser candidato y denunciemos una proscripción política que, a nuestro entender, sigue la misma línea de lo que vimos en Brasil en su momento con Lula, uh-huh, donde en una causa irregular fue detenido, fue condenado, metido preso y le quitaron también sus derechos políticos en un proceso que terminó con la victoria de Bolsonaro y con el juez que lo había metido preso a Lula, el juez Moro, en el Ministerio de Justicia. Entonces eso que, insisto, ya vimos el sentido que tienen estas proscripciones. Bueno, lo estamos viendo ahora en vivo directo en nuestro país. Uh-huh. Y fueron varios los referentes de izquierda, además, que se pronunciaron al respecto de esto, Chipi. Sí, creo que ahí hemos tenido una posición coincidente con las distintas fuerzas del Frente de Izquierda y otras fuerzas de izquierda que no están en el FITU para denunciar esto, porque bueno, creemos que es obvio, que es elemental y que además es un pedido del poder económico, ¿no? Que de alguna manera quiere diseñar el sistema político post-Milei con una injerencia más directa. Y dentro del poder económico, lo que se llama la EA, la Asociación Empresaria Argentina, que bueno, que de algún modo quiere tener el control de quienes vayan a ser candidatos o candidatas, ¿no? Uh-huh. Y cómo se reorganiza todo políticamente. ¿Crees que por eso es esta causa y por eso esta condena? No, la causa ya venía, ¿no? Era previa. Sí. Pero creo que la insistencia en que se haga la condena. Por ejemplo, hay un dato que es interesante respecto del proyecto de ficha limpia que finalmente no sale, que desde la AmCham, que nuclea a las empresas norteamericanas que actúan en Argentina, hasta la propia EA, son las que se pronunciaron lamentando que la ley no haya salido. Primero cuando se cayó en diputados y después cuando no salió en el Senado. Y es muy llamativo porque son instituciones que, frente a verdaderos desfalcos institucionales que ha hecho el gobierno de Milei, por ejemplo la compra de votos de Cuadra o gobernar directamente por DNUs absolutamente inconstitucionales, no dijeron nunca palabra sobre la supuesta institucionalidad. Y la única ley que se pronunciaron fue
la de ficha limpia, ¿no? Entonces es claro a dónde iba dirigida esa posición, y ahora la propia presión sobre la Corte Suprema, porque uno mira los medios de comunicación de algunas grandes empresas periodísticas y es verdaderamente casi un clamor, más que un trascendido periodístico, de que tiene que pronunciarse la Corte en un sentido determinado, ¿no? Entonces me parece que estos son indicios bastante claros de lo que está detrás de esta resolución de la Corte, si es que efectivamente termina saliendo, aunque todo indicaría que va en ese sentido. Estamos en comunicación con el diputado nacional Cristian El Chipi Castillo. ¿Qué consecuencias trae esto para nuestra democracia? Hablabas recién del rol del poder económico. ¿Cómo te imaginás a la democracia en la República Argentina después de que este fallo, si todo se cumple en las especulaciones que estamos diciendo, salga? Yo creo que es un paso más en el sentido de un creciente autoritarismo que estamos viviendo. O sea, estamos bajo un gobierno que está gobernando a decreto limpio, a veto limpio y a compra de votos, ¿no? La ley base no salía si no se compraba el voto del senador Cuéllar, que fue el número 36 que permitió el empate y luego el desempate. Y esto ha pasado como si nada, ¿no? El decreto 70-2023, el primer megadecreto de este gobierno, no hay un constitucionalista que no te diga que es absolutamente inconstitucional. Una suerte de reforma constitucional encubierta, y sin embargo la Corte no ha dicho palabra. Acá hay violaciones de las garantías constitucionales y del derecho a manifestación, que se expresan miércoles a miércoles en una suerte de estado de sitio que montan para cada movilización de jubilados y jubiladas, en base a un protocolo absolutamente ilegal de Patricia Bullrich, y acá no se ha dicho nada. Entonces, insisto, es un gobierno que además toma decisiones con facultades delegadas que no le corresponden, y, o sea, argumentando que tiene facultades delegadas. Y la Corte nada. Entonces, creo que es un paso más en este autoritarismo, también la persecución a dirigentes del movimiento piquetero que hemos visto en causas bastante irregulares, y bueno, y ahora un salto que sería la proscripción de una opositora política que tiene una intención de voto importante de una parte de la ciudadanía, a la cual le privarían del derecho de votarla, ¿no? Entonces esto creo que hay que tomar dimensión de la gravedad que significa, y más allá de la afinidad política o no con quien es víctima, en este caso, creo que son derechos democráticos que tenemos que defender, no solo para quienes piensan como nosotros, sino sobre todo para quienes no piensan como uno. Claro. Estamos en comunicación con Cristian Castillo, es diputado nacional del PTS en el Frente de Izquierda. Recién hablabas, Cristian, de un creciente autoritarismo. Desde la izquierda están apoyando y yendo a las manifestaciones con los trabajadores y trabajadoras del Garrahan y, por ejemplo, con los jubilados y jubiladas miércoles a miércoles. Bueno, con todos los colectivos vulnerables, ¿no?, que están reclamando hoy por sus derechos. ¿Hasta dónde crees que esto se puede estirar? Mira, a mí me parece que hay un descontento creciente con dos razones fundamentales. Una, los salarios que no alcanzan y donde la gente tiene que trabajar más y cobra menos, y esto está empezando a estallar en distintos sectores, ¿no? Empezó con la UTA, con los choferes que le impusieron el paro a Fernández, y se siguen organizando porque no le cierra una paritaria de hambre, y así siguió en distintos sectores, los docentes bonaerenses que pararon frente a una paritaria que también es muy mala, los docentes y no docentes universitarios, bueno, el Garrahan como punta de lanza con los residentes, pero con todo el hospital, que pusieron en la picota la situación de la crisis de la salud pública y los bajísimos salarios de médicos y personal no médico, y un malestar que hay en toda la clase trabajadora. Y el otro punto es ataques de patronales con despidos, a veces selectivos activistas y a veces más masivos, frente a situaciones de crisis económicas o reestructuraciones, que bueno, que están en todo el país, ¿no? Está en Ledesma, donde hay 350 despidos, 200 de trabajadores bajo convenio y 150 de trabajadores que no están bajo convenio.
en Seco, en Georgalos, que despidieron activistas, la planta, la ex Stani. Bueno, creo que son estos las dos motivaciones, ¿no? del malestar creciente y la conflictividad en aumento que estamos viendo en el país, o sectores que son víctimas de recortes y se movilizan de conjunto, como la discapacidad. Algo de eso se coló en el Congreso el miércoles pasado, donde logramos dar media sanción a una ley de aumento jubilatorio, limitado, pero aumento al fin, a la restitución de la ley de moratoria jubilatoria y a la ley de emergencia en discapacidad. Esta última sale con una diferencia de votos muy grande a favor, que en caso de sancionarse en el Senado le va a crear una dificultad grande al gobierno para lograr evitar que tengamos los 2/3 para ratificar la ley y voltearles un eventual veto. Así que me parece que hay una retroalimentación, digamos, de este clima de crecimiento, de una oposición social al gobierno y de algunas decisiones que se tomaron en el Parlamento, donde algunos bloques y diputados y diputadas que venían actuando en consonancia con el oficialismo, esta vez votaron en contra. Cristian, te queremos agradecer muchísimo por tu tiempo para Radio Estación Sur. Bueno, no, muchas gracias a ustedes, hasta luego. Un saludo muy grande. Ahí pasaba Cristian Castillo, diputado nacional por el PTS en el Frente de Izquierda, además sociólogo y docente universitario, tanto en la Universidad de Buenos Aires como acá en la Universidad Nacional de La Plata.